Vamos a seguir hablando de este tema con dos invitados. Uno de ellos nos acompaña acá en nuestros estudios, Vicente Aguirre, economista, docente e investigador. Le agradecemos mucho. ¿Cómo está? Gracias por llegar hasta la montaña. Buenos días. Diego, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda tu audiencia. El agradecido soy yo. La verdad es que es interesante este espacio para compartir con la población y aclarar algunas dudas. Seguro que sí. También nos acompaña desde Santa Cruz Carlos Schlink, ex viceministro de Tesoro y Crédito Público. ¿Cómo está, Carlos? Diego Montaño, Vicente Aguirre, los saludamos desde La Paz. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, Vicente. Muchas gracias por la invitación y siempre un gusto estar a disposición para poder comentar estos datos y temas económicos que tanto nos agradan. Les agradecemos mucho la presencia a ambos para ir de repente resolviendo algunas dudas o mitos que se crean en torno a los créditos, ¿no? Créditos que para muchos suena a mala palabra y que dicen, no, pero ¿cómo nos vamos a seguir endeudando? Los niños que van a nacer ya van a nacer con una deuda de $3,000 cada uno. ¿Necesariamente los créditos son algo malo, Vicente? Bueno, interesante tu pregunta, Diego. Es una preocupación que la escuchamos muchas veces en las redes, pero antes un saludo a Carlos, que está ahí en Santa Cruz. Mira, la verdad es que los créditos son malos cuando se los utiliza para aquellos fines pues que no van a generar sostenibilidad en las familias o van a mejorar su calidad de vida. Muchas familias acceden a un crédito para comprar una vivienda y lo van pagando y después disfrutan de un patrimonio o para incrementar su capacidad productiva. En este caso, el país tiene muchas necesidades, entonces el acceder a un crédito va a fortalecer su capacidad de responder a estas necesidades de la población y en el contexto actual que tenemos va también a dar un soporte importante a las reservas y a estabilizar, no solamente estabilizar el tipo de cambio, sino también las expectativas de las familias. Los créditos van a ser buenos en la medida en que los utilicemos correctamente. Carlos, en esta línea, ¿hasta dónde es lo recomendable que un país pueda endeudarse? ¿Hasta qué porcentaje de su PIB? Porque recuerdo que el presidente Paz, cuando estaba como candidato, Rodrigo Paz, decía, el MAS nos está dejando con $13,000 millones de deuda. Esto es una barbaridad. Sacando los cálculos, según los últimos anuncios, a esto se va a sumar cerca a 8,000 más, entre los 4,500 millones de dólares del BID, más los más de 3,000 millones de la CAF. Ahí estamos hablando de que la deuda va a trepar a 21,000 millones de dólares, la mitad del PIB, que se sitúa entre los 43, 44,000 millones de dólares. ¿Hasta dónde es saludable endeudarse, Carlos? Diego, muchas gracias por la consulta. Hay que ver el análisis primero desde la perspectiva de los organismos internacionales, ¿no? El Fondo Monetario Internacional tiene como restricción, obviamente, de endeudamiento que normalmente en nuestros países no se endeude más del 40% del Producto Interno Bruto. El Banco Mundial nos recomienda, al igual que el BID, que lleguemos hasta un 50% y hay otros organismos que hablan hasta de un 60% del PIB. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar países como Japón, estamos hablando de países de primer mundo, Estados Unidos, tienen un endeudamiento arriba de su 100% del PIB, ¿no? Entonces, como ya lo mencionó Vicente perfectamente, el endeudamiento no es una mala palabra. Lo que ocurrió en nuestro país es que todo ese endeudamiento que en los últimos 20 años concilió el gobierno del MAS, obviamente fue un endeudamiento donde no tuvimos un efecto multiplicador en la economía que haya traído beneficios para la economía de los bolivianos. O muy poco es lo que se conoce, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de endeudarse para construir una carretera, nadie va a negar que una carretera es un beneficio con un efecto multiplicador muy alto para una economía. Ejemplo, porque nos une entre departamentos, porque podemos sacar nuestros productos, porque hay empleo, porque estamos movilizando al sector transporte y así sucesivamente, ¿no? Hay efectos positivos. Por eso es como lo decía perfectamente nuevamente Vicente, cuando uno se endeuda para que haya una retribución para el Estado, para los bolivianos, para el empleo, sí son buenos los endeudamientos. Los límites están establecidos a través de los organismos internacionales,
pero tampoco no es una limitante, ¿no? Si bien es cierto, llegamos hasta esos límites, hay países que ya han sobrepasado los límites, pero es por las condiciones de sus economías, ¿no? Las economías funcionan en base a un mundo de variables, ¿no? Como es el crecimiento del PIB, como es el tema del empleo, como es el efecto multiplicador, como es el tema de la inflación y las reservas internacionales. Ahora, un segundo aspecto que quería comentarles pequeño, el tema de que ya se haya conciliado con la CAF 3.500 millones para poder acceder a crédito y el BID 4.500, no quiere decir, Diego, de que van a llegar los 8.000 millones en un año o en 2 años. Primeramente tenemos que desarrollar una cartera de proyectos que las entidades públicas tienen que canalizar hacia los organismos internacionales. Una vez de que sean aprobados en los organismos, recién hay que proyectar el proyecto de ley que debe ser aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tampoco es que este endeudamiento del que se habla va a llegar mañana o pasado o ya entra a la reserva. Recién aprobada la ley, los recursos son desembolsados a las cuentas del Banco Central y forman parte de las reservas internacionales. Vicente, recuerdo en campaña, en uno de los debates ya rumbo al balotaje entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz, Jorge Quiroga hablaba de manera muy clara y decía, necesitamos prestarnos 12.000 millones de dólares. Esos 12.000 millones de dólares nos van a dar el colchón suficiente para encarar el nuevo tipo de cambio, para devolver los dólares a los ahorristas, para tranquilizar toda, diríamos, la economía. Ahí el candidato Paz, insisto, decía, no, no es necesario, es comparar el flujo y parar el robo, alcanza, pero claramente sí se necesita, porque estamos a 2 meses de su gestión, ya hay un compromiso, si bien, muy bien hacía el apunte Carlos, no es que los 8.000 millones de dólares llegan mañana, pero sí, y tampoco son de libre disponibilidad, se entiende, salvo 500 millones de la CAF, que sí eran para liquidez, pero ¿de qué manera ya estos anuncios de contraer deuda relajan de alguna manera el panorama, sobre todo hablando de la divisa norteamericana? Gracias. Bueno, hay que separar los componentes. Uno, necesitamos créditos que vayan a fortalecer las reservas, necesitamos divisas. ¿Por qué? Porque el hecho de tener más reservas nos va a dar un espaldarazo para en un futuro poder estabilizar el tipo de cambio. Y por otro lado necesitamos también mantener los niveles de inversión pública. Recuerda que estamos viniendo de una época en la que hemos tenido un déficit registrado del 10%, para este año esperamos un déficit por encima del 12%, y los recursos públicos se están destinando al gasto corriente y está quedando muy poco para la inversión pública. Y el país tiene que estar pues, en ambos escenarios, tiene que mantener la estabilidad a través de recibir estas divisas y al mismo tiempo seguir manteniendo los niveles de inversión pública. Bueno, en ese sentido estos créditos van a atar ambas cosas, ¿no? Son necesarios en este momento porque necesitamos para las reservas y para la inversión pública, pero necesitamos tener cuidado en algo. La inversión pública tiene que estar atada a una estrategia de desarrollo. Y creo que es el mejor momento en el cual pues estamos recibiendo estas líneas de financiamiento. El país está comenzando a formular el plan estratégico de desarrollo. ¿Sí? Los recursos públicos que vayan a venir tienen que estar destinados a una visión de país que se quiera tener en el futuro. Y si nosotros tenemos una visión de país que vaya a superar este país primario exportador por un país que pues, fomente la industrialización, una industrialización mucho más efectiva que el modelo anterior, pues vamos a tener éxito y vamos a poder lograr estabilizar la economía. Un punto más interesante. Hace rato preguntaste a Carlos y le decía si tenemos esa capacidad de endeudamiento. Sí, efectivamente, nuestros niveles de endeudamiento tenemos una deuda externa alrededor de los 14.000 millones de dólares, son más o menos el 23% del PIB. Pareciera que tenemos un margen a los indicadores que Carlos ha dicho de 40 y 50%, tenemos un margen interesante. Si es que estas inversiones logran incrementar la capacidad productiva del país, entonces al tener un PIB más grande, probablemente nuestra capacidad de endeudamiento también se amplíe. Así que en resumidas cuentas, yo considero que son necesarias estas inversiones, los 12.000 millones probablemente sean el monto que requerimos, pero hay que ir mirando cómo anda la situación económica. Recuerda que esto se va moviendo permanentemente. Hemos logrado estabilizar a un cambio mucho más bajo seguramente de lo que se pensaba, hemos bajado del 20 al 13 y probablemente los requerimientos puedan ir cambiando en el tiempo, tal vez no sean los 12.000 millones, sean menos, 10, 7, veamos qué sucede en la economía. ¿Qué tendría que pasar, Carlos, para lograr con estos recursos que van a ingresar
En el caso del BID dicen hasta el 2028. En el caso de la CAF se sabe que es durante los 5 años de gestión del presidente Paz, es decir, hasta el 2030. Pero, ¿qué señales debería dar el país? ¿Qué decisiones debería asumir el gobierno para que esos recursos que van a ingresar a manera de préstamo se conviertan y se traduzcan en mejores números y crecimiento del PIB que decía Vicente? Como todos ya hemos escuchado, tenemos señales en la economía que han hecho que nuestra economía se contraiga, ¿no? A lo largo de todos estos últimos meses hemos estado escuchando por parte del gobierno de Rodrigo Paz de que nos han dejado un país con serios problemas en temas del déficit fiscal. Es un problema estructural que ya lo comentaba muy bien Vicente, que el gobierno ha decidido de una u otra manera empezar a hacer recortes, ¿no? A lo que viene a ser principalmente al gasto del gobierno central. De la misma manera ha tratado de vincular a los municipios, universidades y gobernación a restringir sus gastos, ¿no? Esto va a permitir de una u otra manera tratar de solucionar ese primer problema estructural. Ahora, el segundo problema estructural que tenemos en la economía, no solamente que viene a ser por el lado del gasto público, sino por el lado de la estabilización de nuestro sistema financiero. Ya sabemos desde hace 1 año, 2 años atrás prácticamente que no podemos nosotros sacar de la banca nuestros ahorros en dólares. Y para poder sacar esos ahorros en dólares se necesita que lleguen las divisas. Estos créditos obviamente no son exclusivamente de libre disponibilidad para devolver a los ahorristas, pero sin embargo una vez llegan los recursos al Banco Central, el Banco Central los puede destinar una parte para darle esa consistencia, solvencia y confianza al boliviano. Va a ver usted que con esta medida del BID, de que van a llegar 4.500 millones de dólares, no nos extrañe que en las próximas semanas el tipo de cambio siga bajando. Hoy en día lo tenemos a 9.60, 9.50. Entonces es muy probable o que se mantenga o que baje. Ya existe una confianza, una expectativa. Las economías se mueven en base a las expectativas. Entonces es muy importante estos mensajes. Ahora el BID, CAF, Banco Mundial o ya sea el Fondo Monetario, necesita señales de la economía. La primera señal que exigen todos los organismos internacionales es la restricción al gasto. Y la restricción al gasto parte de la eliminación de la subvención. Por eso es que los organismos hoy en día, con esta eliminación de la subvención, van a apoyar más a nuestro país. Evidentemente, se tiene que canalizar hacia la inversión, como lo dijo muy bien explicado Vicente. Una economía no tiene una manera más eficiente de generar crecimiento que no sea la inversión, porque el gasto de funcionamiento, el gasto corriente, uno se lo consume, se lo gasta y hasta ahí se acaba el dinero. Sin embargo, la inversión tiene un efecto multiplicador, porque cuando construimos una infraestructura, estamos dando empleo, estamos dándole dinamización a las actividades económicas de la economía. Entonces es muy importante poder acceder a estos créditos siempre y cuando tengan una evaluación económica financiera sostenible, porque eso es lo que requiere el país, ¿no? Que tenga esta sostenibilidad y que le dé un empujón para que se pueda seguir teniendo un efecto multiplicador de los recursos. A propósito de lo que mencionaba Carlos, la cotización del USDT en este momento 9.62 en Bolivia, el dólar referencial que publica el Banco Central 8.72 para la compra, 8.90 para la venta. La misma pregunta, Vicente, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Qué señales debe dar el país? Ya en el presupuesto, o por lo menos el anuncio de la modificación del presupuesto general del Estado habla de un recorte de un 30% del déficit, ¿no? Fiscal, lo que es, diríamos, portarse bien en facilito y no gastar más de lo que se genera. Pero, ¿qué otras señales debe dar el país para que exista algún tipo de confianza de otros organismos internacionales? Yo creo que las señales que las ha dado son buenas, son positivas, y justamente eso se está reflejando en la confianza que se tiene en este crédito del BID, de la CAF, y probablemente en el futuro vengan otros más. Hay algunas cosas que creo que las apunto en la mesa porque no las he visto en el panorama público, ¿no? Por ejemplo, el destino de las inversiones.
Las inversiones tienen que generar, como lo decía Carlos, una rentabilidad, un beneficio para el país, tienen que ampliar la capacidad productiva. Y la normativa, por ejemplo, que tenemos sobre la inversión pública, pues todavía es deficiente, hay que mejorarla. Tenemos alguna normativa que data incluso de los años 90 y alguna normativa reciente que permite que, además de los criterios de inversión básicos en los cuales se mida la rentabilidad del beneficio, se incluye una cosa que se llama el multicriterio. Entonces, podríamos mejorar la normativa de inversión pública para que estos recursos que vayan a recibir el país sean destinados a proyectos que efectivamente logren beneficio, que en el conjunto de proyectos sean los más eficientes y que logren una rentabilidad tanto económica como una rentabilidad social. Entonces, necesitamos mejorar la normativa de inversión pública. No solamente la pública, también la privada, es decir, ya creo que el gobierno lo está haciendo, ampliar la normativa para que vengan nuevos inversores y puedan invertir en el país. A propósito del BID también tiene líneas de crédito para los privados. Como tú decías al inicio del programa, pues se está reuniendo con los empresarios privados en Santa Cruz y seguramente esto va a traer también nuevos recursos. Y finalmente, yo creo que también tenemos que pensar que, como lo decía hace rato, cuando se vaya a pensar en la visión de país, que estas inversiones vayan a ampliar esa capacidad exportadora del país, esa capacidad de generar divisas en el país. Esas son algunas cosas que podríamos ir ajustando, además de las que ya se están haciendo. A propósito de los empresarios, el presidente del BID en esta reunión que se llevó a cabo en Santa Cruz ha destacado el rol del sector privado para el crecimiento. Dijo que el BID ha propuesto una especie de apoyo a sectores como minería, agroindustria, energía y turismo. Es una nota que está destacada en nuestro medio de comunicación, podrán encontrar en nuestra portada. Y la pregunta en este sentido, Carlos, es este anuncio de la llegada de divisas, producto de este crédito que va a recibir Bolivia, también debería generar el clima perfecto para lo que usted hacía el apunte, baje la cotización del dólar, por lo tanto exista menos presión sobre la divisa norteamericana y a la vez se piense en que el empresariado privado que exporta actualmente en Bolivia pueda repatriar estos recursos, algo que recuerdo el gobierno saliente decía no estaba pasando ya en los últimos años, producto del salto en la cotización paralela. Claro, esto fue, Diego, principalmente el tema de la desconfianza, ¿no? No se tenía confianza en el gobierno anterior y evidentemente los exportadores no tienen los incentivos necesarios para decir, ¿para qué voy a repatriar todas mis ganancias y todo lo que vendo fuera si es que no tengo una confianza en el sistema financiero, si no tengo la seguridad de que me van a devolver esos recursos, ¿no? Que normalmente son en divisas, ¿no? Entonces, las señales en la anterior pregunta que nos hacía justamente son esas, ¿no? Las señales que debe dar el gobierno, ¿no? La eliminación del déficit, la eliminación principalmente de la subvención es un requisito fundamental para el Banco Mundial, BID y el Fondo Monetario. Caso contrario, no van a poder dar líneas de crédito a tales niveles como nos los están otorgando en la actualidad. Como han visto estas señales, entonces los organismos sí lo están dando. Ahora, estamos viendo que directamente el BID nos está reorientando, ¿no? Que la economía la vinculemos al sector agroexportador, al sector también turismo, al sector minería. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? No tenemos ninguna actividad económica, a excepción del agro, de que tenga una respuesta rápida. Usted en 6 meses en el sector agroindustrial puede tener una respuesta rápida de producción, de aperturar la economía y sacar las exportaciones y lleguen las divisas. Dándole esta sostenibilidad a lo que viene a ser el sistema financiero, entonces los exportadores ya tienen la obligación y van a traer sus capitales, todas sus ganancias y sus divisas a nuestro país, siempre y cuando se le dé esa confianza, esa inyección de confianza. Evidentemente se requieren muchos más normativas, no solamente pasa por la eliminación de lo que es los subsidios a los combustibles, también tiene que ver la seguridad jurídica con una ley de inversiones para que podamos, obviamente, sin que nos quiten nuestras inversiones a futuro, seguir invirtiendo en el país, ¿no? Eso es fundamental y creo que tiene que trabajarlo rápidamente. El sector minero,
Ahorita si nosotros vemos la cotización del dólar y la plata, el dólar está bordeando los 4.600 dólares la onza Troy y la plata arriba de los 80 dólares. Esto es un número inimaginable, nunca en la historia de la economía del mundo se ha llegado a estos niveles. ¿Por qué? Esto quiere decir de que el mundo se está refugiando en estos activos financieros de muy alta cotización, porque evidentemente ya la divisa extranjera como es el dólar no es suficiente, ¿no? Para todos los países hay alta demanda y por eso van hacia los minerales. Entonces, el sector minero ahorita es una actividad económica fundamental, peor en nuestra economía, que tenemos todavía y somos dependientes de la minería, somos primario exportador minero, pero tenemos que mejorar, ¿no? Lo que viene a ser la parte logística, tenemos que mejorar la seguridad jurídica, hay que mejorar también los controles, la formalidad. Lamentablemente se habla de que el 80% de nuestra minería es informal, ¿no? Entonces, las actividades y las líneas donde se deberían invertir ya las están dando los organismos internacionales para que podamos tener un efecto de recuperación mucho más rápido. Es ahora el gobierno que tiene que vincular en base a este Plan General de Desarrollo que está formulando justamente en estos días para que nuestra economía tenga esa vinculación directa a generar este hueco financiero, lo podamos pasar mucho más rápido, ¿no? Uno de los grandes problemas de esta crisis fue la falta, este hueco que hacía referencia Carlos, de la falta de dólares para cubrir los créditos que se tiene, para comprar combustible, entre otras necesidades para las importaciones como tal. Una manera de obtener dólares frescos es a través de créditos, pero de créditos no se puede vivir siempre. ¿Qué pasa después de los créditos? ¿Por dónde más Bolivia debe buscar conseguir dólares que antes los conseguía de la exportación de gas, algo que hoy ya no es una realidad, Vicente? Uy, una pregunta interesantísima, desafiante. Bueno, lo que pasa es que esto es escalonado, ¿no? Estamos empezando subiendo las primeras gradas para estabilizar la economía. Una vez que estabilicemos la economía, también añadiendo algunos elementos a lo que dijo Carlos, es que tenemos que recuperar la confianza del consumidor. El consumidor, la población tiene que tener confianza en el Estado, tiene que tener la capacidad de no guardar esos dólares en el colchón, sino también devolverlos a la economía, volverlos a insertar en las entidades financieras. Seguramente para ello, en algún momento cuando se tenga un solo tipo de cambio, pues el gobierno fomentará a través de la tasa de interés probablemente que la gente que tiene los dólares en el colchón los vuelva a insertar a la economía. Entonces, ese va a ser un nuevo recurso que podría ayudar. Después tenemos que tener una política, claro, que vaya a mejorar nuestra situación en balanza de pagos, probablemente retomar a que la gente que vive en el extranjero va seguramente a volver Perdón, Vicente, aprovechando su calidad de docente, ¿qué es la balanza de pagos? Hemos escuchado muchas veces hablar de aquello y de repente para alguien que no entiende qué es la balanza de pagos. Bueno, el país lo que hace es, ¿para qué? Voy a empezar respondiendo a tu pregunta con otra. ¿Para qué necesitamos dólares? ¿Sí? Porque nos preguntamos, ¿para qué las reservas? ¿Para qué necesitamos dólares? Los dólares necesitamos para comprar cosas que están en el extranjero. ¿Sí? En realidad, ¿y cómo tenemos los dólares? Los dólares los obtenemos vendiendo productos al extranjero. ¿Sí? Entonces, exportaciones. Entonces, nosotros importamos y para importar, para el celular, que tú hablaste hace rato de quitar los aranceles para la línea negra, para comprar la computadora que tenemos acá, necesitamos dólares, porque en el extranjero no nos van a aceptar otra cosa que no sean dólares o divisa dura. ¿Sí? ¿Cómo los obtenemos? Vendiendo, exportando. Pero además de esto existen otros flujos que se registran. Por ejemplo, obtenemos dólares cuando recibimos préstamos o cuando nuestros compatriotas que están en el exterior nos transfieren las remesas. ¿Sí? Y también, por supuesto, salen los dólares cuando pagamos dividendos de alguna empresa extranjera que tiene sus inversiones en el país. Ese saldo de la combinación de las ventas y las compras que hacemos en el extranjero más las otras operaciones se constituyen el saldo que se tiene en la balanza de pagos. Entonces, ¿cuántos dólares genero versus cuántos tengo? Exactamente. En ese sentido, podemos acudir también a otras fuentes. Por ejemplo, las remesas han estado disminuidas debido a que nuestros compatriotas están en el extranjero, pues no tienen la confianza de mandarlo por el sistema financiero porque van a perder en el diferencial cambiario. Probablemente cuando se recupere esa confianza, van a volver a ingresar las remesas
¿sí? Y bueno, y si nosotros tomamos conciencia de que podamos apostar por el producto boliviano, vamos a también industrializar y tener una producción mucho más propia, vamos a reducir las presiones de compras en el extranjero. Entonces, estos procesos de industrialización que se pueden venir con estas políticas de planificación que tenemos ahora con el PEDES, el fortalecer la confianza de los consumidores para que cuando reciban, cuando se aperture, puedan dejar sus dólares otra vez en la banca, el que tengamos las remesas de afuera, pueden contribuir a fortalecer ese caudal para estabilizar la economía. Carlos, la misma pregunta, ¿qué viene después? No podemos vivir eternamente de los créditos, mucho menos para gasto corriente. Cuando hablaban ustedes de gasto corriente y créditos, indudablemente recordaba lo que ocurría el año 2004, cuando Carlos Mesa, en su calidad de presidente del Estado, en un mensaje decía: tengo que extender la mano, prestarme plata para pagar sueldos, ¿no? Ni siquiera para construir carreteras, sino para pagar sueldos. Esa era la realidad de nuestro país. Digo, para no volver a ese escenario que viene después, ¿qué se debería hacer, Carlos? Como el problema de la economía es estructural, querido Diego, aquí tenemos que pensar en una economía abierta, como ya la mencionaba el presidente, donde aparte de lo que nosotros podamos vender para obtener divisas, tenemos que también ser creativos en que vengan las entidades transnacionales, que vengan las entidades internacionales a invertir en nuestro país. Ese es un flujo importante también de divisas, que es la inversión extranjera directa, ¿no? Que vengan a nuestro país. Obviamente para eso se tienen que dar muchas condiciones. Ya les mencioné una de ellas, que fue sacar una ley donde se les permita, obviamente, tener esa seguridad de que los capitales que vengan de afuera no vayan a ser, obviamente, confiscados, como ya ocurrió en el sector hidrocarburífero, ¿no? Que se le ocurrió al expresidente Morales ir a las empresas como Chaco y Andina, repatriarlas y sin pagar lo que correspondía, ¿no? Entonces, ¿con qué seguridad va a venir una empresa del rubro tan importante como son los hidrocarburos a querer invertir en esa actividad? ¿No? Muy difícilmente, ¿no? Por eso es que se requiere de normativas, leyes, seguridad jurídica en este ámbito que viene a ser justamente la atracción de capitales extranjeros, la inversión extranjera, ¿no? Ese es un primer elemento. Un segundo elemento viene a ser, aparte de la seguridad, la presión tributaria. Ese es otro aspecto fundamental que nuestro país tiene serias dificultades y serios problemas. Primero que nada porque no confían en el pago de los impuestos, porque ya sabemos que existe un nudo de corrupción en todos los niveles y cuando se trata de pagar impuestos buscan la forma más bien de evadirlos en vez de pagarlos. Hay que darle esa facilidad a la presión tributaria. Al emprendedurismo, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué le vamos a cobrar una presión tributaria tan alta a los nuevos emprendedores que son pequeños capitales cuando podríamos darle 2, 3 años, si ustedes quieren, de periodo de gracia y que luego se vayan igualando a lo que tiene la presión tributaria de las antiguas empresas que ya son consolidadas? En el tema de la seguridad social también es un aspecto fundamental, ¿no? Todos sabemos de que las personas que más se enferman son las personas con avanzada edad. Ahora los emprendedores, hablamos de los startups y personas que invierten sus propios capitales, que están entre los 24, 25, 35 años, que no necesariamente deberían estar pagando estas cantidades, si ustedes quieren, de la seguridad social, que oscila en un 10%, que podría ser menor, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no recurren a la seguridad social, porque no incurren en ese gasto masivo en el sector salud y por lo tanto entonces habría que hacer un estudio técnico donde se pueda utilizar este aspecto para darle esa facilidad, ¿no? Y que nuevamente, como lo mencionó Vicente, saquen sus dólares del colchón y los incluyan en el sistema financiero y los muevan a través de sus actividades económicas. Entonces hay que darles esa sostenibilidad. Y un tercer elemento para cerrar, el tema de las empresas públicas estratégicas. Hasta ahora hemos venido escuchando de que de las 67 empresas, creo que mencionó el ministro Lupo, 64 eran deficitarias y que obviamente estaban incurriendo en un hueco financiero mucho más grande al Estado. Pero hasta ahora no hemos visto ni hemos escuchado qué medidas se van a tomar con estas empresas. Sí se sabe que MAPA
ha sido un nido de corrupción muy grande en el país, pero que sin embargo no se han tomado ninguna de las medidas. Se les va a hacer un proceso de repente a las autoridades, se va a agarrar una que otra autoridad, pero esa no es la solución. Estas empresas que son deficitarias y no han funcionado en el sector público, tenemos que convertirla quizás en una SAM, en una sociedad anónima mixta, como ocurrió un ejemplo claro, acá yo le digo de Santa Cruz, por ejemplo, con el tema de el ingenio azucarero Guavirá, que es un modelo de ingenio azucarero ahora productivo, cooperativo, donde todos son socios y está funcionando, exportan ingentes cantidades de azúcar y obviamente esto genera divisas para el Estado. Entonces hay que analizar estas empresas, todas las que se han ido creando que son deficitarias, para ver si las convertimos en asociaciones público-privadas o si son sociedades anónimas mixtas. Tenemos que aprender de lo que ya hemos hecho. No quiere decir de que todas las empresas las vamos a vender. Digamos que nuestras principales empresas como son YPFB, Ende, Entel, todo lo que es Comibol, sí las mantengamos todavía como Estado, pero hay que cambiarle esa perspectiva de visión de país. ¿Qué es lo que van a hacer hoy en día? ¿Cómo la vamos a mantener? ¿Se autosostienen? No podemos seguir que sea el gobierno y el Tesoro General de la Nación a través de la reserva o de la gestora, manteniendo obviamente empresas que no van a generar nada para el país y para el Estado. Tenemos que cambiar ese chip. Ese es el problema estructural que ya les comentaba, que tienen que de una u otra manera encararlo ya en este corto plazo, ¿no? Carlos, queremos agradecerle mucho la gentileza de acompañarnos esta mañana. Será un gusto volver a establecer contacto con usted. Un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. El agradecido soy yo, Diego, y un saludo para mi amigo Vicente. Un gusto de verte nuevamente. Muchas gracias a Carlos Schlink, ex viceministro de Tesoro y Crédito Público. También a Vicente Aguirre, economista, docente e investigador. Muchas gracias, Vicente, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Un saludo cordial a Carlos, a Santa Cruz. Tenemos algunos de otros recuerdos cuando él era director de Crédito Público en Santa Cruz. Bueno, y un saludo cordial a toda tu audiencia. Gracias. No, muchas gracias. Hemos estado hablando con dos expertos en la materia en torno al paquete de créditos, al anuncio que ayer hacía el presidente